Fue uno de los hombres que más influencia tuvo en las grandes luchas contra las opresiones horrorosas de los últimos siglos. A los 18 años se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Condecorado, fue echado por el color de su piel. Decía que la lucha tenía que pasar por la cultura. Se llamó Frantz Fanon y fue un símbolo para los colonizados del planeta. La Martinique, que devient cette île française depuis 1685, entourée de possessions britanniques? Frantz Fanon nació en Martinica, una isla que en la fecha de su nacimiento, en 1925, era una colonia francesa, con una población negra. Fanon era un hombre negro. En 1940 los nazis invadieron Francia, tomaron Martinica con una cantidad inenarrable de violaciones, discriminaciones que padeció Fanon con sus escasos 15 años de edad. Estremeció totalmente su vida para siempre. Fanon, 3 años después, a los 18 años, se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Y estuvo en el frente de batalla en luchas de frontera, en los lugares más difíciles. Fanon desplegó un heroísmo enorme y se ganó la medalla de la Cruz de la Guerra, la más alta condecoración por los servicios que prestó a la lucha contra los nazis. Pero esto tuvo un ingrato final, muy ingrato, que había de terminar de marcarlo para siempre. Cuando los ejércitos aliados cruzaron el Rin y tomaron Alemania, cuando ganaron la guerra, se hizo un gran desfile militar. Y entonces, antes de ese desfile, se produjo lo que Fanon denomina el blanqueamiento de los ejércitos aliados. O sea, echaron a los negros para que no desfilaran y todos los que desfilaran fueran blancos. Fanon, condecorado, fue echado por el color de su piel.
y desde entonces dedicó su vida a tratar de luchar contra la colonización, pero de una manera muy particular. Se graduó de médico y de psiquiatra. Era absolutamente brillante y era un escritor excepcional. Y entonces escribió un libro que se llamó Piel Negra, Máscara Blanca, que conmovió profundamente. Fanon decía que la lucha tenía que pasar por la cultura, la lucha para librarse de los imperios coloniales en África. 1848 is the abolition of slavery, but still not equality. J'ai tenu à évoquer le problème nègre au moment même où aux États-Unis, il fait l'objet de discussions passionnées à propos des avantages que les Noirs réclament en raison de leur coopération à la guerre et de leur appoint dans les élections. El colonialismo explotó inmisericordiamente durante siglos a los africanos, les robó sus riquezas, y les dio tratamientos de bestias, los explotó sin pausa, pero Fanon decía que había más, que interiorizó en los colonizados la imagen de que sus referentes, sus héroes, debían ser los colonizadores. Destruyó su cultura. Los convenció de que era de jerarquía inferior y semisalvaje. Al destruir su cultura, estaba destruyendo su identidad. Esa es una condición de las grandes opresiones. Destruir la identidad y destruir la cultura de aquellos a quienes se someten. Lo hicieron los nazis en los campos de concentración, destruir todo signo de identidad, de despersonalizar, desorganizar totalmente a las personas. Y lo hicieron los colonizadores a su modo, no con el exterminio, sino con la discriminación absoluta y la inferiorización, la desvalorización permanente de la cultura de los oprimidos. Fanon fue el gran adalid de la lucha para descolonizar la cultura en todo el tercer mundo y en el mundo colonizado particularmente. Él se adentró como médico psiquiatra en cómo quedaba la identidad de los oprimidos por el colonialismo. Y dijo, la lucha tiene que pasar necesariamente por la liberación de la cultura opresora. Y cambió totalmente los términos de la lucha contra el colonialismo, porque dijo, hay que expulsarlos, hay que enfrentarlos, pero primero de todo, todos aquellos que podían aportar luces a los colonizados debían hablar con los propios colonizados. Y él no escribió para los imperios coloniales, para que lo escucharan los imperios coloniales. Él escribió para los negros, para los discriminados. Y escribió de un modo tan potente, tan poderoso, que influyó, por ejemplo, decisivamente en Sudáfrica, en el héroe que antecedió a Mandela, Stephen Biko, uno de los grandes líderes de la lucha contra el apartheid. Y influyó en casi todas las áreas del mundo, en las grandes luchas por la liberación del colonialismo y por la liberación nacional, porque puso en el centro de la agenda que un tema fundamental es que la sumisión no era solo económica y social, sino era que las élites africanas, por ejemplo, buscaban viajar a París y parecerse a quienes los explotaban. Y su punto de referencia era llegar a tener, como lo dice en su libro, a pesar de su piel negra, lograr armarse de una máscara blanca.
You must understand, dear boy, that color prejudice means absolutely nothing to me.